¿Va a reemplazar la inteligencia artificial a los terapeutas? La inteligencia artificial como psicólogo es esa amiga con la que uno va, toma unos mates y le dice, lo que pasa es que vos sos mucho para él, por eso no te escribe. Entonces vos vas, volvés contenta, pero no has cambiado nada en tus parámetros. Entonces la inteligencia artificial absorbe y potencia los sesgos propios, como hablar conmigo mismo, y es una espiral descendente en lo que yo ya sé. Lo que esperan estas plataformas es buscar mi aprobación y que yo me quede ahí. Si yo me voy frustrada, si yo me voy enojada, me voy a ir. El punto principal del espacio terapéutico es cuando me frustro. Estos modelos buscan que vos no te frustres tanto. Reproduce lo que yo ya tengo porque no hay un otro que me introduce algo novedoso. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como me presentaron, mi nombre es Juan. La primera invitación es a los que no lo hicieron, se pueden escanear el código QR para que contesten una de las preguntas que tiene que ver con la presentación que vamos a tener hoy. Encuesta en vivo. ¿Cuánto tiempo al día utilizás la inteligencia artificial? Es una pregunta bastante amplia porque inteligencia artificial utilizamos en bastantes dispositivos del día a día, pero hay que ver qué tan sinceras son las 40 personas que ya contestaron. Yo no les creo mucho, honestamente. Acá la mayoría, más del 50%, contestó que utiliza inteligencia artificial menos de 1 hora al día, lo cual es muy poco. De 1 a 3 horas el 38% y más de 3 horas solo el 10%. Ahí la siguiente pregunta. ¿Crees que mejoró tu estilo de vida la inteligencia artificial? ¿Sí o no? Yo no quiero sugestionar su respuesta, pero piensen que inteligencia artificial tiene desde el Google Maps hasta el traductor y el autocorrector de WhatsApp. Acá la mayoría dijo que lo utiliza menos de 1 hora al día. Bueno, vamos a ver las respuestas. Sí, la mayoría opina que la inteligencia artificial mejoró su estilo de vida. Es categórica la respuesta, 100% de casi 40 personas. Ahí hay uno un poco más pesimista o cínico y que se arrepintió. Bien, y vamos a empezar con la exposición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque yo lo que le comentaba es cuánto lo utilizamos, hay que ver qué es lo que significa este concepto. Esta es una definición de hace poquito, del año 2021. La inteligencia artificial es la capacidad de sistemas informáticos para resolver tareas complejas mediante algoritmos que imitan funciones cognitivas humanas. Aprender, razonar, calcular, todo esto para la toma de decisiones, ¿no? Acá las palabras clave, como les subrayamos, son algoritmos. Algoritmos es todo aquello que se puede calcular, con lo cual la inteligencia artificial va a necesitar data mensurable y que imita funciones neurocognitivas. Y la siguiente definición, que es un poquito más cínica o contracultural, la inteligencia artificial ya parte de la negativa, no es una tecnología que piensa como un humano, refuta la definición anterior, sino un conjunto de herramientas que calcula modelos a partir de datos pasados, intentando predecir el futuro sin conciencia ni sentido de contexto. O sea, se queda con la parte de algoritmo, aquello que nosotros podemos calcular, pero es un poco más crítico con esto de imitar un proceso de pensamiento humano, como podrían ser las funciones neurocognitivas. ¿Por qué está tan de moda hablar de inteligencia artificial? No sé usted, pero yo la palabra inteligencia artificial ya la conocía de hace bastante a partir de los videojuegos. No sé si alguno está acostumbrado a alguno de los videojuegos de principio del 2000, donde ciertas modalidades, sobre todo de juegos de red, tenían la modalidad de inteligencia artificial. Sin embargo, el año 2010 es un punto de quiebre para lo que significa la inteligencia artificial, de lo que conocíamos nosotros hace 20, 30 años, a lo que significa a partir de estos últimos 15. Hasta el año 2010, la inteligencia artificial trabajaba por mecanismos basados en Machine Learning. Machine Learning es básicamente aprendizaje de la máquina a partir de un input. Input es todo aquello que yo le introduzco a la máquina, hablando mal y pronto. En este ejemplo, el concepto de qué es un auto. Hay una extracción de las características. La data que voy a analizar de ese input la tiene que disponer un experto. Ese experto es el que va a decir, estas son las características que para mí son relevantes para hacer los cálculos y los algoritmos posteriores. Se hace una clasificación a partir de un árbol de decisiones y la máquina contesta si es o no es, a partir de un output,
un auto. El proceso, el dato que le estoy presentando, ¿no? Un ejemplo bastante fácil. Este es un gato, este es el input que le doy a la computadora y le pregunto, ¿cuáles son esas características que el experto le tiene que decir a la máquina para analizar si es o no un gato? Si tiene 4 patas, si mueve la cola, si dice miau. Casi un dicho popular. Y entonces ahí la máquina va a decidir, ¿es un gato o no es un gato? Gato versus no gato. Así funcionaban hasta 2010 la mayoría de los programas de Machine Learning. Este es un poco vintage para los que tengan más de 30 o 40 años. Al principio del 2000 se puso muy de moda esta pequeña aplicación basada en el famoso juego 20 preguntas. Yo pienso en un personaje y la otra persona, o en este caso la aplicación, me va haciendo distintas preguntas y yo lo único que tengo que contestar es sí o no. Y en menos de 20 preguntas tiene que adivinar quién es ese personaje que estoy pensando. Estoy seguro, si no lo jugaron con el Akinator, tal vez lo jugaron en algún viaje a Mar del Plata. Y básicamente es un proceso de Machine Learning. La máquina no está pensando. En definitiva, la máquina lo que está haciendo es dividir dicotómicamente entre sí o no distintas preguntas que ya tiene preestablecidas. ¿Qué cambió entonces en el año 2010? A partir del año 2010 empezaron a desarrollar los mecanismos de Deep Learning, aprendizaje profundo, no aprendizaje de la máquina. En el Deep Learning sigue habiendo un input, yo le tengo que brindar la data a la máquina, porque si no le doy datos no tiene que calcular. La inteligencia artificial necesita datos básicamente para calcular algo, algoritmo, lo calculable, y para después darme un output. En eso es exactamente igual el Deep Learning que el Machine Learning. Pero ¿qué es lo que cambia? Que acá no interviene la mano del ser humano, no interviene el experto. El experto no le da preestablecidas las preguntas que tiene que saber para diagramar el árbol de decisiones. Es la propia máquina la que hace la extracción de las características y a partir de ahí el árbol de decisiones necesario para arribar a la respuesta. ¿Es o no es un auto lo que le estoy presentando? Es un ejemplo bastante sencillo, pero ahora lo vamos a ver un poquito más complejo. Entonces la pregunta con la que introducimos esta presentación es si el Deep Learning de la inteligencia artificial piensa como nosotros o por nosotros, ¿no? Y lo primero que vamos a contestar es que piensa bastante parecido a nosotros, en algunos puntos bastante concretos. Acá tenemos un cuadro comparativo entre lo que sería el Deep Learning, cómo piensa los mecanismos más modernos de inteligencia artificial, y por otro lado, cómo son los procesos de neuroplasticidad y aprendizaje del cerebro humano. Como bien dijimos recién, en el Deep Learning nosotros tenemos un input, una máquina que extrae los datos, los analiza y me da una respuesta para ver si es o no es la pregunta inicial que le estoy contestando. Y esto lo hace de una forma un poquito más compleja que lo que les acabo de presentar, porque no solamente tiene que tomar los datos y contestar preguntas, sino que al mismo tiempo tiene que analizar por un mecanismo que ahí aparece pintado de 1, por propagación hacia adelante y luego por retro o feedback o propagación hacia atrás, si la respuesta que ejecutó el programa es o no es la correcta. Por eso hay algo que seguramente habrán escuchado, que los programas de inteligencia artificial basados en Deep Learning se tienen que entrenar. Se entrenan en base a la data que le estamos dando, porque en base a la data que le estamos dando empieza a aprender, desde el punto de vista del proceso de una máquina, si la respuesta que le estamos dando es o no es la correcta. ¿Bien? Ese es el aprendizaje basado en el error. En ese sentido es bastante parecido a cómo funciona el cerebro humano. En el caso del cerebro humano nosotros no tenemos un input, tenemos aferencias sensitivas, sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos sentidos que son aferencias del cerebro forman mecanismos de lo que en neurología o en neurociencia llamamos arcos reflejo. Hay un estímulo, hay un centro integrador y hay una respuesta. Dependiendo cuánta sinapsis tenga ese centro integrador, si ese arco reflejo va a ser más o menos complejo. El arco reflejo más básico que aprendemos en segundo año de la carrera de medicina es el arco reflejo rotuliano. Ahí es monosináptico. Pero en el caso del cerebro tenemos arcos reflejos multisinápticos, que básicamente toman a partir de una aferencia una información, la procesa y ejecuta una respuesta. Y nosotros no es que aprendemos necesariamente a partir del error, porque el error es básicamente una abstracción que nosotros hacemos. Nosotros aprendemos a partir de algo que se llama circuitos de recompensa y aversión, que es justamente lo que les está mostrando el esquema de más abajo. Nosotros no entendemos lo que es un error. El error es una abstracción.
es hasta subjetivo en algún punto, pero sí obviamente tenemos recompensa para reforzar aquello que a nosotros nos genera algún tipo de placer y tenemos aversión por aquellas cosas que nos generan algún tipo de rechazo. Bastante simplificado, ¿no? Pero en ese sentido se parecen bastante. Entonces, el tema es cómo traduce la máquina la información que uno le da, porque es muy sencillo decir que razona información o razona data, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a partir de un proceso que se empezó a desarrollar a principios de este siglo, pero que se puso muy a punto a partir del año 2010, que es el CNN, redes neuronales convolucionales. Básicamente lo que hace es tomar un input sensitivo, en este caso el ejemplo del input es un input de una imagen, una cebra, y analiza los datos de la imagen que le estamos dando en ese input. Desde lo más grosero, como cuáles son los bordes de la imagen, cuáles son los colores de la imagen, cuáles son las posiciones en el espacio de la raya de una cebra, dónde están los ojos, dónde está la nariz, y a partir de ahí arma un mapa de características. Eso no lo hace un experto. Puede intervenir un experto, pero no lo diseña de nuevo. Lo hace el propio programa de estas redes neuronales convolucionales. Toma la data, arma un árbol de decisiones y a partir de un cálculo estadístico trata de sacar en un output cuánto es la probabilidad de adivinar o de pegarle, hablando en criollo, a si la imagen que le mostré es una cebra, es un zorro o es un elefante. ¿Cómo lo hace? O sea, es muy lindo, pero ¿cómo? Le damos una imagen al programa de inteligencia artificial y desarma, en este caso, en este ejemplo, lo que es un rostro humano, en divisiones. ¿Qué son los ojos? ¿Qué es la boca? ¿Qué es la nariz? Y como se fijan ahí abajo, lo va desarmando cada vez en píxeles más simples. ¿Bien? Eso lo divide por un programa de filtros. Y eso es muy parecido a lo que hace nuestro propio cerebro humano. Esto le valió en el año 81 el Premio Nobel de Medicina a dos investigadores llamados Hubel y Wiesel, que básicamente describieron que toda aquella información visual que nosotros vemos, que básicamente son distintas tonalidades de luces, nuestra retina la traduce y es nuestro cerebro, a nivel de la vía visual, la que organiza la información visual en distintas organizaciones neuronales. Por ejemplo, hay ciertas neuronas que se activan en la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital, cuando tenemos rayas horizontales. Hay otras neuronas que se activan cuando vemos rayas verticales y lo mismo cuando vemos rayas diagonales. Eso lo hace la corteza visual primaria, descompone la imagen en abstracciones muy simples, rayas, bordes, colores, y es a partir de la corteza visual primaria que lo empieza a complejizar también en un árbol de decisiones, muy parecido a lo que les expliqué antes que hacía la inteligencia artificial. Entonces, repitiendo lo que charlamos recién, este es un ejemplo de la vía visual. Todo lo que vemos es traducido por la retina, por los conos y los bastones. Esa información viaja por los nervios ópticos, llega a los tálamos y de ahí la información va a la corteza B1, corteza visual primaria o área 17 de Brodmann, y de ahí a las distintas áreas de asociación. Las áreas de asociación de nuestro cerebro son aquellas que van complejizando esta información tan simple que son las líneas, los bordes y los colores. Y son en esas áreas de asociación donde se empiezan a formar los distintos conceptos. Cómo se tiene que ver una cara, cómo se tiene que ver el color rojo, etcétera, etcétera. Esto lo hace en tamices y filtros muy parecido a cómo lo organiza la propia inteligencia artificial. Repito lo mismo. En el caso del cerebro, vía visual primaria, corteza visual primaria, donde se recibe la información y se activan las distintas neuronas, y después las distintas cortezas de asociación. Este es un concepto más de neurofisiología un poco más fino, pero está bueno traerlo a colación. Nosotros tenemos cortezas de asociación unimodales y multimodales. Corteza de asociación unimodal sería aquellas que analizan una sola modalidad de información sensitiva, en este caso la visión. Entonces, aquella información visual que fue al área B1 se va a empezar a complejizar en el área B2, B3, y de ahí se van a conectar con otras áreas que se llaman de asociación multimodal, donde se forman lo que se llaman en neurología nocias. Nocias son los conceptos que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Por eso tal vez les suene el término agnosia. Agnosia es la incapacidad de reconocer algún concepto previamente aprendido. La forma de agnosia más común popularmente es la prosopagnosia, la incapacidad de reconocer rostros humanos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, donde ahí está en celeste IT,
que es giro temporal inferior, está el giro fusiforme, que es el área del cerebro donde se forma el concepto de cómo se ven las caras de las personas. Cuando se lesiona esa área del cerebro, la persona tiene justamente una prosopagnosia. ¿Para qué explico todo esto? Básicamente para recalcar que los CNN, las redes neuronales convolucionales, funcionan de una manera prácticamente idéntica a cómo funciona nuestro propio cerebro. Filtra desde lo más chico, lo complejiza en capas cada vez más profundas, algunas que ni siquiera podemos llegar a intervenir mediante incluso gente que sea experta en programas de inteligencia artificial, para devolvernos un output que es básicamente qué tan cerca estuve o no de coincidir con la respuesta correcta. Y eso lo hace a través de lo que se llaman pesos sinápticos. Fíjense que es un poco irónico el término. Peso sináptico lo coincide con la sinapsis del propio cerebro. A más pesos sinápticos tenga una red convolucional, más complejidad va a tener la información que está analizando. Así que hasta ahí por lo menos mi primera parte, mi introducción. Si la inteligencia artificial piensa cómo o piensa por nosotros, si imita las funciones del cerebro o además empieza a ser la que recibe nuestra propia delegación de las cosas que ya no pensamos a nivel neurocognitivo. Así que los dejo acá con Lucía, que va a continuar con la siguiente parte. Bueno, hola a todos y todas. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son esas funciones cerebrales o cognitivas superiores que la IA intenta reemplazar o imitar? La atención, sí, que es esa capacidad de seleccionar una actividad para mantener el foco, sí, inhibiendo distractores. La memoria, sí, que puede ser ese proceso que nos ayuda a codificar, aprender, almacenar y recuperar información en un determinado momento. El lenguaje, que es ese sistema de símbolos y signos con el cual nos comunicamos los seres humanos y otras especies también, de acuerdo al tipo de lenguaje utilizado. Las funciones ejecutivas, que ya casi son funciones específicamente del lóbulo frontal, que es el lóbulo más evolucionado en los seres humanos y que incluso es lo que nos distingue de otras especies, como por ejemplo la capacidad de planificación, el control inhibitorio e incluso lo que tiene que ver con los procesos de la cognición social, que son esos procesos cognitivos y emocionales que subyacen la interacción con las demás personas, y la velocidad de procesamiento, entre otros. Todos tenemos un determinado perfil cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos fortalezas y debilidades cognitivas. Algunos vamos a estar caracterizados por tener mejor memoria visual, otros peor memoria verbal, ¿sí? Lo mismo pasa con la atención, lo mismo pasa con la capacidad de planificación. Es por eso que a lo largo de nuestra vida nos vemos implementando distintas estrategias compensatorias, que son esas herramientas que utilizamos justamente para compensar esas debilidades cognitivas, incluso usando nuestras fortalezas. Ya cuando hablamos de déficit cognitivo o deterioro cognitivo, sí es a través de quizás alguna lesión cerebral adquirida o alguna otra condición, ¿sí? Que el funcionamiento puede tener un déficit o un deterioro y también se pueden utilizar estrategias compensatorias. Entonces, ¿cómo son esas estrategias? Pueden ser internas o externas. Dentro de las estrategias internas, la más común que vamos a tener es la memotecnia y me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio que es que puedan recordar este número en el mismo orden que está. Les voy a dar unos 10 segunditos, intenten recordarlo así tal cual está. Ahora les voy a pedir que escriban en el celular, anotador o lo que tengan, lo que hayan recordado de ese número y que levante la mano quien lo recordó completo. Si es que hay alguien que lo recordó completo. A ver, ahora sí, efectivamente, levante la mano. ¿Quién lo recordó completo el número? ¿Allá uno? ¿Una sola persona? Ok, bueno, es esperable que sean pocas personas quien recuerden completo este número. 2, 3, bueno, 4 allá también. ¿Se les ocurre alguna herramienta o estrategia para recordar mejor este número? Imagínense que este número es un número de teléfono de un cerrajero, que ya les pasó un montón de veces que se quedaron encerrados con el celular adentro y saben que es el cerrajero que les cobra barato, no el que les cobra $80 cada vez que viene a abrirles la puerta. Si se lo tuvieran que saber sí o sí, no hay forma de que se lo olviden. ¿Qué estrategia aplicarían? Agrupar los números, ¿ok? ¿De a cuánto lo agruparían a los números? ¿Ok? ¿De a 7?
de A3, de A4. Bueno, eso quizás es efectivo para mantenerlos en la memoria de trabajo, es decir, esta capacidad de mantener información, sí, disponible por un rato para realizar una tarea con esa información. Si ustedes ya saben que quizás son medio colgados o su atención no es óptima, sí, y tienen que recordar esto más a largo plazo, ¿qué estrategia que lo que les sugieren que no hagan con las claves de los cajeros automáticos? ¿Qué es? Asociarlo, ¿sí? Con alguna cumpleaños, número de documento, ¿sí? Esa puede ser una estrategia bastante válida para recordar números, por ejemplo. Este número no está asociado así, pero les voy a dar una pista. Tiene unidades de tiempo progresivas. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con los minutos, con los días, con los años. 60 minutos, sí, tiene una hora. 24 horas tiene un día. 7 días tiene una semana. 4 semanas tiene un mes. 12 meses tiene un año. Y 365 días o 366, según sea o no bisiesto, tiene el año. Intenten recordarlo de esa manera ahora. Anótenlo. Bueno, ¿quién recordó todo el número? Fíjense que creció un montón el número de manos levantadas. Esa es una buena estrategia interna, sí, una memotecnia de asociación. Pero podría haber dejado la llave en la casa de mi amiga que vive a 4 cuadras, ¿no? Entonces, eso es una buena estrategia externa. Entonces, la inteligencia artificial, el ChatGPT, ¿qué les parece? Que va, digamos, que es una buena estrategia externa, es decir, este soporte como, por ejemplo, dejar la llave en la casa de mi amiga, esta agenda, este calendario que uso para recordar los turnos médicos a futuro, o que incluso va en detrimento de estas memotecnias. Nuestro cerebro lo que busca también es optimizar, ¿sí?, recursos y tiempo. Entonces, quizás en este caso, como les digo, la estrategia externa, ¿sí?, de dejar la llave en la casa de mi amiga, hubiese sido un buen plan. ¿Qué les parece con la inteligencia artificial? ¿Es buena estrategia externa? Sí, siempre y cuando el uso que le demos, ¿sí?, la frecuencia y el objetivo con la que lo utilicemos, que haya otras fuentes de estimulación, ¿sí?, y la socialización incluso de esas estrategias con otras personas. Brevemente, como para hacer hincapié en lo que se está utilizando en lo que es la evaluación neuropsicológica, la realidad virtual y la inteligencia artificial, ¿sí?, que hay mucho desarrollo estos últimos años y tienen muchísimos beneficios, más que nada por esta cuestión de los entornos más simulados. Distintos son los test clásicos de evaluación neuropsicológica en lápiz y papel, incluso distintos son los test informatizados, que son adaptaciones a los test clásicos, y la simulación de entornos virtuales para pacientes, lo cual tiene muchísima validez ecológica, ¿sí?, que es este término de la simulación en la vida diaria, lo cual nos permite llegar a evaluaciones y a conclusiones muchísimo más certeras. Obviamente, bueno, esto se puede hacer a través de tareas inmersivas. Ayudó muchísimo lo que es la teleneuropsicología, es decir, lo que es la teleconsulta en general después de la pandemia por coronavirus, y en el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva también se está utilizando un montón. ¿Cuáles son los beneficios de los que hablábamos? La sistematización y procesamiento de datos a gran escala, el disminuir los sesgos del evaluador, ¿sí?, esto de la validez ecológica, pero acá dándole lugar a mi compañera Flor, es empezar a pensar un poco dónde queda lo cualitativo, ¿no? Dónde queda la observación del terapeuta, ¿sí?, con un posible paciente que, si bien la figura de rey la hace, por ejemplo, completa, sí, tuvo omisiones y podrían denotar cuestiones atencionales o mismo observaciones conductuales, sí, que quizás podrían pensarse, sí, dentro del rol del evaluador. Los dejo con Flor. Bueno, muy brevemente, muy rápidamente, avanzo hacia esta pregunta, ¿sí? ¿Nos va a reemplazar la inteligencia artificial a los terapeutas? Yo creo que es una pregunta que está más en el imaginario colectivo que lo que nos hacemos verdaderamente los terapeutas. Considero que más o menos uno puede tener en claro cómo se puede o no reproducir ese espacio, ¿sí? Entonces, brevemente, ¿cómo es la inteligencia artificial como psicólogo? La inteligencia artificial como psicólogo es esa amiga con la que uno va, toma unos mates y le dice, lo que pasa es que vos sos mucho, mucho para él, por eso no te escribe, por eso no, ¿sí? Entonces vos vas, volvés contenta, pero no has cambiado nada en tus parámetros, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial absorbe y potencia los sesgos propios, ¿sí? Es como hablar conmigo mismo y es una espiral descendente en lo que yo ya sé. A veces introduce algo novedoso. En general lo que esperan estas plataformas es buscar mi aprobación y que yo me quede ahí. Si yo me voy frustrada, si yo me voy enojada, la que falta es que también el ChatGPT me diga que yo soy una tóxica, me voy a ir.
Entonces, en definitiva, sucede esto, reproduce lo que yo ya tengo porque no hay un otro que me introduce algo novedoso. Esto es algo que apareció en Reddit, en realidad algunos colegas lo repostearon en las redes sociales. Reddit es el último rincón de humanidad que tiene el internet, entonces ahí todavía hay foros donde se discuten cuestiones. ChatGPT, psicosis inducida por ChatGPT. Mi pareja estuvo charlando con ChatGPT y me dice que es la próxima nueva inteligencia superior, recursiva, no sé qué, y me insta que yo vaya y charle con el chat y que si no me va a dejar. Y yo me fijé qué es lo que estaba hablando mi pareja con el chat y el chat no decía nada novedoso, simplemente lo trataba como si fuese el nuevo Mesías. Y eso es lo que sucede. Si yo voy y le digo al chat, mira, la verdad que yo soy el nuevo Mesías, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces se reproduce lo mismo que yo ya sé. En este foro está buenísimo para poder buscarlo. Digo, como siempre la tecnología se introduce en lo que aparece en la clínica. Antes era la radio, la televisión, hoy es el ChatGPT o los distintos modelos. Lo que decían algunos en este foro era, bueno, se puede configurar que la inteligencia te avise que estás quizás en riesgo, que estás en esa. Lo que pasa es que si uno está, por ejemplo, en este ejemplo, si uno está en un brote psicótico y la inteligencia o el chat me dice, mira, la verdad que estás en un brote psicótico, es poco probable que yo diga, ¿cómo no me di cuenta antes? En realidad, probablemente eso se meta dentro de esta misma idea. Algo que es interesante que surgió acá es poder configurar alertas, ¿sí? Para que en caso de que esto surja, se pueda detectar, que es chequeable si puede hacerlo, y se le avise a algún familiar o a alguien de urgencia. Eso me parece algo muy óptimo. Y esta es una noticia que surgió hace poco. Los padres de un adolescente denuncian a OpenAI porque su hijo se suicidó y cuando van y buscan los chats, en las conversaciones, no había un punto en donde lo sacara de ese lugar, ¿sí? Entonces las conversaciones iban para el lado de, bueno, no les digas a tus papás, bueno, sí, la vida es así, la vida es así. Entonces se supone que lo fue llevando a ese punto, o por lo menos no introdujo un corte en ningún momento. Había varios casos, está bueno para buscarlo. Lo que sí puede hacer la inteligencia artificial son tareas de soporte, son funciones auxiliares, y esto está buenísimo, yo lo uso mucho en terapia, como todas las cosas que van surgiendo, no hay que negarlo, sino modelarlo. Entonces, por ejemplo, yo le pedí al ChatGPT, le dije que mi psicóloga me había pedido que registre qué pienso, qué siento, qué hago, y me dijo, por supuesto, acá te armo un cuadrito divino, y me armó un cuadrito para que yo vaya registrando las cuestiones del espacio terapéutico. Esto funciona muchísimo con pacientes con TDAH. Nosotros trabajamos mucho con pacientes con TDAH y a veces de una sesión a la otra pasó un montón de tiempo o no se acuerdan, entonces armamos proyectos y chat y esto es utilizable en ese sentido. Y para algo que está muy bueno usarlo, como asistente ejecutivo es excelente, ¿sí? Bueno, acá le dije, organizame las prioridades de la semana, las tareas y demás. Me lo armó hasta con un semáforo. Así que está buenísimo. Así que lo que sí puede hacer son funciones auxiliares, ¿sí? Recomiendo incorporarlo en la práctica clínica. Le pregunté al ChatGPT cuáles eran sus propias limitaciones como terapeuta y me armó algo poético. Me dice que sus limitaciones críticas son: no tengo experiencia encarnada ni subjetividad. Conozco sobre emociones, pero no las siento. Describo la empatía, pero no la experimento. No puede reproducir el vínculo terapéutico. No puede entender el contexto humano y algo sumamente importante, no puede responder desde una responsabilidad ética y deontológica profesional. En síntesis, entonces, lo que la inteligencia como terapeuta no puede hacer, lo que estos modelos de lenguaje no pueden hacer como terapeutas, no pueden rendir cuentas, ¿sí? No pueden responsabilizarse por su accionar. De ninguna manera está garantizada la confidencialidad, ¿sí? Te lo dicen, pero todos sabemos, todos tenemos teléfonos y sabemos que esa información es utilizada y reutilizada porque aparece lo que pienso, me aparece de publicidad. Entonces no está garantizada la confidencialidad. El punto principal del espacio terapéutico es cuando me frustro, ¿sí? Por más que haya estado yendo un montón de veces a terapia, en el momento en el que yo me frustré y dije, yo acá tengo que cambiar, si yo no cambio o esto que estoy haciendo no funciona, nada va a cambiar, no hay terapia. Estos modelos buscan que vos no te frustres tanto, lo que dijimos antes. La psicoterapia entonces es experiencial, no es teórica, no es un consejo, no es una lectura, es la puesta en práctica de cosas diferentes, la experiencia de ese vínculo terapéutico y de lo que surge en ese espacio. Me saltó estos dos ítems y vamos al final. Lo que decía anteriormente, por lo menos nosotros todos estamos de acuerdo en esto de no es la rebelión de las máquinas, hay que poder aceptarlo, incorporarlo y modelarlo, como todas las cosas que van surgiendo. Bueno, vos querés hablar con el ChatGPT, lo configuremos de tal manera, usalo para tal cosa, veamos qué información está buena por acá y no le des bola a esto, tomemos con pinzas esto otro. Para cerrar, cuando pensamos en estos modelos o en estas nuevas tecnologías,
hubo un gran avance, ¿sí? Desde hace un año atrás ahora, uno no podía hacer un video, ¿sí? Hoy es una cosa completamente surrealista. ¿Quién te dice que no se vaya a convertir la inteligencia artificial en el próximo gran terapeuta? Si va a tomar toda la información que le estamos dando permanentemente y va a aprender. Recordemos entonces, y les pido a ustedes que piensen, quienes ejercen en la clínica, ¿quiénes de ustedes grabarían sus sesiones y las subirían al chat? Porque ¿de dónde va a sacar este modelo la información de lo que pasa en un consultorio? Puede tomar libros, puede tomar teoría, pero no va a poder tomar nunca lo que sucede en un consultorio. Supongamos que yo tengo la ética un poco cuestionable, lo grabo. Quienes decidan grabar estos espacios no van a ser los mejores terapeutas. Quienes son los mejores terapeutas pueden entender que el encuadre y ese espacio de confidencialidad es fundamental. Supongamos que todo avanza, todos grabamos. Quienes decidan, los pacientes que puedan ser grabados, van a ser ciertas personalidades. Yo no creo que alguien un poco paranoide se quiera grabar en ese espacio. En la grabación se introduce un tercero que pone una capa de inhibición en ese espacio y ya queda condicionado. Y supongamos que todo eso funciona, grabamos para siempre todos los espacios terapéuticos, todas las sesiones de todos los pacientes, de todos los terapeutas. ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial para poder entender lo que yo estaba pensando en ese momento, lo que el paciente estaba pensando, el contexto, lo que sentí, lo que pasó antes, lo que pasó después? Las sesiones no son posibles de reproducir, ni siquiera, aunque hablemos de lo mismo una y otra vez con el mismo paciente, ¿sí? Así que, para cerrar, una propuesta de aceptación y compromiso con estas herramientas, pero entender que hay datos que son inherentes a la cuestión humana que son imposibles de transcribir por el momento. Me parece que el espacio está cuidado. Les agradecemos por su tiempo y a Neuroclass por la invitación.